al igual que los insectos de campo, lo vamos a dividir en dos partes importantes. La primera son las plagas de infestación interna, llamada también infestación primaria. Estas plagas de infestación interna poseen la capacidad de atacar el grano entero y sano. Es decir, que estos insectos tienen mandíbulas. Por tanto, ellos tienen la capacidad de destruir el grano entero y sano. Estos insectos pueden infestar a la planta en el campo y también el grano almacenado. La característica principal de estos tipos de insectos es que se van a desarrollar dentro de los granos la mayor parte de su ciclo biológico. Es decir, cuando ustedes vieron a los insectos, su ciclo biológico normal de estos insectos de almacén, que es lo que nos interesa a nosotros, comienzan con los huevos. El otro estado son las larvas. El tercer estado son las pupas. Y por último tenemos el insecto adulto. Entonces, estas fases de los insectos, estas 4 fases de los insectos, en el caso de las plagas primarias, se van a desarrollar dentro del grano. Es decir, que un insecto adulto, por lo general, va a poner los huevos dentro del grano y lo va a tapar con una cera. Esos huevos posteriormente dan lugar a las larvas, que son las que más se comen a los granos, son las que más destruyen a los granos en forma larvaria. Posteriormente, esas larvas se van a transformar en pupas. Cuando están en su estado pupal, esos insectos no van a consumir el grano. Posteriormente, la última etapa son los insectos adultos. Esos insectos adultos también se nos van a comer el grano y van a salir fuera del grano. Significa entonces de que estos insectos tienen la característica de atacar a los granos en forma de larva, que es lo que más se come en nuestro grano, y en estado adulto. Cuando está en el estado de huevo o de pupa, no hacen daño a nuestros granos, no se comen nuestro grano. ¿Cuáles son las principales plagas primarias en nuestro silo? Primero vamos a hablar de la palomita de los cereales, denominada Citotroga cerealera. En esta figura podemos ver al insecto adulto, este es el insecto adulto. Es una pequeña mariposa. El color de esta mariposa es amarillo ocre. Estas mariposas se encuentran siempre volando en nuestro silo.
Estos microorganismos, cuando hablamos de los daños en los granos, estos insectos adultos ponen los huevos fuera del grano. Una vez que esos huevos se transformen en larvas, esos gusanitos, esas larvas, van a ingresar dentro del grano y se van a alimentar durante todo el estado larvario hasta que se transforman en pupa y posteriormente esas pupas en insectos adultos. Aparecen estos insectos adultos, van a salir del grano y van a vivir fuera del grano. Aproximadamente viven 4 días. Cuando están en su estado adulto, ellos no hacen daño al grano, es decir, no se come nuestro grano. El problema de tener estos insectos adultos es que estos van a poner los huevos, ¿no es cierto? Y va a comenzar el ciclo del crecimiento de estos insectos que van a hacer daño a nuestros granos almacenados en nuestros silos. Entonces, el daño es ocasionado por las larvas. ¿Qué tipo de grano consumen estos insectos? Todo tipo de cereal. Tenemos el trigo, el maíz, la avena, etc. Otro insecto que siempre lo vamos a ver en nuestros silos es el taladrillo de los granos, conocido como Rhizoperta dominica. Este insecto se desplaza por todo el mundo. Este insecto es el que tiene mayor resistencia al tratamiento con los insecticidas. Cuando aparece un nuevo insecticida y se hace pruebas de su eficiencia contra los insectos, utilizamos siempre a esta Rhizoperta dominica para las pruebas, porque es el que tiene mayor resistencia. Cuando nosotros dividimos a los insecticidas para su estudio, en semestres anteriores yo les daba 1 o 2 clases de insecticidas. Les pasaba clase por lo menos una semana hablando de insecticidas. Todos los insecticidas que utilizamos para combatir estas plagas. Sin embargo, esa materia, ustedes lo tienen que ver en la materia del ingeniero Pimentel. Es ahí donde tienen que ver a estos insectos. Por eso es que no voy a hablar de los insecticidas, solamente voy a mencionar de que para su estudio nosotros lo vamos a dividir en órganos clorados. Esos insecticidas, el ingrediente activo no se degrada en función del tiempo, son muy estables. Por tanto, esos insecticidas no los utilizamos nosotros en alimentos, me refiero a los órganos clorados. Hay una gran cantidad de órganos clorados. El único insecticida que utilizamos nosotros, que es órgano clorado para los tratamientos de cordones sanitarios, es el lindano. Sin embargo, todos los otros insecticidas no se utilizan cuando manejamos grano. El otro grupo importante de insecticidas son los órganos fosforados. Eso sí lo utilizamos en alimentos. Esos insecticidas lo vamos a utilizar en los tratamientos preventivos de los granos, es decir, lo vamos a utilizar
En los tratamientos de cordones sanitarios, es decir, la aplicación de los insecticidas en la superficie de los silos, y en los tratamientos sobre el grano. Cuando queremos almacenar durante mucho tiempo un grano, estamos seguros de que vamos a almacenar, entonces esos granos son sometidos a un tratamiento con insecticida. Vamos a colocar los insecticidas sobre el grano, así como hacemos en el caso de la semilla. En el caso de la semilla, cuando vimos, ¿no es cierto?, a la soya, y habíamos hablado de sus puntos críticos, habíamos mencionado de que uno de los puntos críticos en la recepción de los granos es los granos tratados químicamente, es decir, cuando un grano lo vamos a utilizar para semilla, desde el momento que nosotros recepcionamos en los centros de acopio con esa finalidad, lo limpiamos el 100% a esa semilla, lo bajamos la humedad en condiciones de almacenamiento prolongado y realizamos el tratamiento con insecticidas sobre la superficie de esos granos. Y le vamos a dar no solamente los insecticidas, sino también aplicamos fungicidas y aplicamos un colorante para diferenciar la semilla de otro tipo de grano. En esos tratamientos, ¿no es cierto?, son tratamientos de superficie, es decir, estamos colocando el insecticida en la superficie del grano. Ese mismo tratamiento también lo hacemos en otros granos que lo vamos a utilizar en las industrias alimentarias, pero ahí no le vamos a echar colorante. Las concentraciones de esos insecticidas van a ser bajos, de tal manera que cuando nosotros utilicemos esos granos, ya el ingrediente activo tiene que desaparecer de la superficie del grano. Por eso que los cálculos que hacemos con esos insecticidas organofosforados, o los piretroides que ahora utilizamos, nos permite almacenar los granos durante un tiempo determinado. Entonces, estamos hablando de insecticida organofosforado. Otro grupo importante de insecticidas son los piretroides. Estos insecticidas son insecticidas de última generación. Son más caros, pero son mucho más eficientes en los tratamientos tanto de cordón sanitario como en los tratamientos de superficie. Estos insecticidas, estos piretroides, son los que más utilizamos en alimentos, es decir, son ingredientes activos que no producen mucha toxicidad en los alimentos. Y ustedes siempre, seguramente ahora ya, inclusive para combatir los mosquitos en su casa, ustedes van y compran estos piretroides. Bien, y después vamos a hablar de otro tipo de insecticidas que son los fumigantes. Bien, entonces decíamos que esta Rhizoperta dominica es uno de los insectos más resistentes principalmente a los insecticidas organofosforados. Entonces, cuando nosotros en nuestro silo reconocemos a esta Rhizoperta dominica, el tratamiento de cordón sanitario y el tratamiento de superficie no lo vamos a hacer con los órganos fosforados, sino lo vamos a hacer con los piretroides, porque los órganos fosforados, ¿cierto?, no tienen efecto sobre este insecto, sobre esta Rhizoperta dominica. Es la que presenta resistencia al tratamiento con esos insecticidas organofosforados. La forma de este insecto
Tienen una forma redondeada, cilíndrica. Cuando queremos reconocer a este insecticida, lo colocamos en la palma de la mano, lo movemos y este insecticida va a girar. Tiene una cabeza grande, ¿no? Y los ojos y la boca están en la parte inferior. Los insectos de mayor importancia en los silos son los gorgojos, denominados los citófilos. Tenemos tres tipos de gorgojos. Los gorgojos del trigo, también llamado gorgojo de los cereales, el gorgojo del maíz y el gorgojo del arroz. Lo vamos a conocer a estos gorgojos. ¿Cómo los reconocemos a estos insectos, a estos gorgojos? Cuando hacemos un reconocimiento primario, cualquiera que sean los gorgojos, ¿no es cierto?, lo vamos a clasificar por su nombre genérico, gorgojo. Cuando ustedes ya quieren hacer un mayor estudio de estos insectos, por supuesto lo van a clasificar en gorgojo del trigo, que es este de aquí, el gorgojo del maíz y el gorgojo del arroz. Pero estos tres están en todos los granos. ¿Cómo los identificamos estos gorgojos? Por esta su trompa, en forma de pico. Tiene un rostro, este es su rostro, ¿no es cierto?, prolongado en forma de trompa, de pico. Y aquí tenemos sus mandíbulas. Estos son los que más daño ocasionan a los granos almacenados. Estos insectos adultos van a colocar sus huevos dentro de los granos y lo van a tapar con una cera. A simple vista no se lo puede reconocer. Estos huevitos van a dar paso a las larvas. Estas larvas de estos gorgojos, como las otras larvas que vimos, son las que van a ocasionar los daños a nuestros granos enteros. Se nos van a comer nuestros granos, van a formar esas cavernas que tiene cuando atacan estos insectos primarios. Una vez que se forman esas larvas, se transforman en pupa, en insecto adulto. Estos insectos adultos siguen comiendo nuestro grano al interior de nuestro grano y posteriormente van a salir y van a destruir otros granos. En el caso de la diferencia de estos gorgojos, todos tienen prácticamente el mismo color. Este gorgojo del trigo tiene un aspecto más lustroso que estos de acá. Este tiene un aspecto menos lustroso y es medio estampado, rojizo por sus alas. La diferencia principal es que tiene una fosa. Este gorgojo del trigo, estas sus fosas que ustedes ven ahí, estas fosas son alargadas. Cuando lo miramos al microscopio, estas fositas son alargadas. Sin embargo, de estos dos insectos, tanto de
el gorgojo del maíz como el gorgojo del arroz, estas fosas son redondas. Otra diferencia es de que este gorgojo es más grande que estos de acá. Este es más grande que este y este es más grande que este. Este se parece mucho a este. Bien, otra diferencia de que este insecto de acá tiene sus alas internas que no le sirven que no le permiten volar, es decir, sus alas posteriores no le van a permitir volar. Sin embargo, estas de aquí sí tienen alas que pueden volar. Estos se van a desplazar a los campos, a los diferentes silos. Este de acá normalmente se encuentran ya en nuestro silo o viene con el grano contaminado. Bien, esos son los insectos, los principales, que son los primarios, es decir, que ingresan dentro del grano y van a causar daño a nuestro grano. Vamos a conocerlos ahora a las plagas de infectación externa o secundaria. La característica de estas plagas es que no van a ingresar al interior de los granos. Y se van a alimentar normalmente de granos ya atacados por los insectos primarios o por las harinas. La polilla de la fruta seca, llamada también plodia. Este es el insecto adulto. A diferencia de la palomita que vimos como insecto primario, el color de sus alas es diferente. Esta polilla tiene unos dibujos, unos estampados en las alas. Estas alas posteriores son más oscuras, estas son más claras. En el extremo de estas alas tiene unos pelos. ¿Cuál es la característica principal de esta polilla? Que cuando esta polilla está en estado larvario, es decir, está en forma de gusanito, de larva, las larvas, como no ingresan dentro del grano, como los primarios, están fuera de los granos, para evitar depredadores, ellos lo que hacen es secretar una tela densa que les sirve como defensa a esos depredadores. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los silos, principalmente en las paredes internas y en el techo, ¿no? Son esas telas lo que hacen es apelmazar a los pequeños granos partidos que hay en los silos, y esa es una característica particular de esta polilla. Muchas veces no lo vemos a esta polilla como insecto adulto, pero ustedes van a observar siempre en los silos esas telas, ¿no? Que apelmazan a los pedazos de grano.
Esta polilla se encuentra en todos los granos. Es decir, esta polilla no se va a comer nuestros granos, ¿cierto? Sin embargo, cuando está en estado larvario, las larvas son las que se comen los granos. No ingresan dentro del grano, pero sí se comen ya los granos rotos o los que han sido atacados por los insectos primarios. Tenemos también otras polillas. Normalmente lo vamos a ver en las harinas, por eso que recibe el nombre de polilla de la harina. Es decir, está más en las harinas, pero también lo vamos a ver en nuestro silo. Bien, esta polilla tiene una coloración rosada. Estas alas posteriores son más anchas, también tienen pelo. Y su característica principal es que estos insectos producen un olor desagradable en los granos. Bien, lo vamos a conocer ahora a los tribolios. Tenemos dos especies, el castaño y el confuso. Este tribolio es el castaño. Este tribolio, si ustedes se fijan en la figura, ustedes lo pueden ver los ojos. A este no se le ve los ojos. Es decir, hay un reborde acá en la cabeza por encima de los ojos. Entonces, por la parte superior no lo podemos ver a los ojos. Otra característica es de que este tribolio, sus alas posteriores le sirven para volar. Estas de aquí pueden volar, estas no. Estas no vuelan. Por otra parte, sus antenas van ensanchándose y es característico de este tipo de insectos. Estos insectos, los dos insectos, producen mal olor y sabor, tanto en las harinas como en los granos, debido a las feromonas y a las quinonas que desprenden estos insectos. Otro insecto secundario, ninguno de estos, vuelvo a repetir, ingresa dentro del grano, ¿no? Ni el insecto adulto ni sus larvas. Otro insecto es la carcoma dentada de los granos. Si nos fijamos en este insecto, este insecto es como un serrucho. Este insecto es un insecto plano. Por eso que este insecto se mete fácilmente por las bolsas
También ataca a todos los cereales. Esta es la carcoma achatada de los granos. Este es el gusano amarillo. Debido al color de su larva. Esta es su larva. Cuando se transforma el huevo en larva, esta larva es de color blanca, que posteriormente tiene este aspecto amarillo. También tenemos piojos dentro principalmente de las harinas. Este es el piojo de los libros. Este piojo se come el engomado de los libros. Ustedes lo van a ver en las bibliotecas, a este piojo. Pero también se multiplica en nuestras harinas. Y por último, tenemos los ácaros. Este de acá es un ácaro que siempre está en las harinas. Bien, esos son los insectos de mayor importancia en nuestro silo, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre los tratamientos. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a realizar en nuestros silos para combatir a estos insectos? Bien, tenemos, decíamos, dos tipos de tratamiento. Los tratamientos preventivos y los tratamientos curativos. Los tratamientos preventivos es para evitar que aparezcan estos insectos en nuestros almacenes. Y los curativos son métodos que utilizamos ya para matar a los insectos una vez que aparecen en nuestro silo. La única forma de librarnos de estos insectos es matándolos. Y para eso vamos a utilizar los fumigantes, que es lo que más vamos a hablar. Sin embargo, en los tratamientos preventivos, habíamos mencionado que tenemos dos tipos de tratamientos preventivos. Los tratamientos de superficie, es decir, los tratamientos de cordón sanitario. Cuando almacenamos un grano en un centro de acopio, antes de colocar el grano dentro del silo, lo primero que hacemos es desinfectar el silo, porque en almacenamientos anteriores, con granos anteriores, aparecen estos insectos y quedan dentro del silo, tanto en el techo, en las paredes, en el piso, en los ductos de aire, etcétera, quedan estos insectos, principalmente en forma larvaria o como insectos adultos. Entonces, para que nosotros volvamos a utilizar estos silos, lo primero que hacemos es limpiar los silos. Vamos a limpiar completamente, principalmente de manera interna. Por supuesto que también vamos a hacer una limpieza externa de los silos. Una vez que limpiamos los silos, vamos a aplicar un insecticida. A eso lo llamamos cordón sanitario.
Es decir, vamos a colocar una película de insecticida en las paredes internas del silo que evite que los insectos puedan infestar nuestros granos almacenados. Es decir, cuando van a ingresar dentro del silo, van a estar en contacto con estos insecticidas y lo van a matar. Este cordón sanitario que vamos a aplicar en los silos, lo hacemos, decíamos, con insecticidas permitidos en alimentos, es decir, los insecticidas organofosforados y los piretroides, que son los insecticidas de última generación. Son los más caros. Para su aplicación, estos insecticidas, tenemos una gran cantidad de insecticidas organofosforados en el mercado. Sin embargo, en los centros de acopio, son dos los que utilizamos por lo general en nuestro silo. Es el Actellic y el Malathion. Si ustedes han visto con Linero Pimentel estos insecticidas, les ha dado una lista grande de estos insecticidas organofosforados. Pero de todos esos, los que utilizamos en los centros de acopio es el Malathion y el Actellic. El Malathion tiene mayor resistencia a los insectos que el Actellic, pero los dos lo utilizamos tanto para los tratamientos de cordón sanitario como para la aplicación en la superficie de los granos. Cuando realizamos el cordón sanitario, es decir, la desinfección de nuestros silos, vamos a hacer unos cálculos para poder trabajar con los ingredientes activos. Es decir, lo primero que conocemos, que debemos conocer, es los metros cuadrados de superficie a tratar con el insecticida. Es decir, lo que ustedes van a hacer es calcular la superficie del techo, la superficie de las paredes en metros cuadrados y la superficie de los pisos de los silos. Y también la superficie del plenum. Una vez conocidos los metros cuadrados de superficie donde vamos a aplicar el insecticida, el siguiente paso es la selección del insecticida, es decir, qué insecticida vamos a utilizar. Habíamos mencionado, normalmente lo hacemos con dos insecticidas, el Malathion o el Actellic, cualquiera de los dos. Esos insecticidas, para ser aplicados, ustedes se van a fijar en su ficha técnica. Ahí en su ficha técnica, la concentración que van a utilizar está en miligramos de ingrediente activo por metro cuadrado. Normalmente utilizamos entre 400 y 1500 miligramos de ingrediente activo por metro cuadrado. En el caso de los órganos fosforados, en el caso del piretroide, es una concentración bajísima. Una vez que conocemos entonces con qué insecticida vamos a trabajar, vamos a calcular la cantidad de ingrediente activo, es decir, cuánto de ingrediente activo vamos a emplear para el tratamiento de cordón sanitario en base a la concentración del ingrediente activo que compramos. Posteriormente vamos a hacer cálculo de la formulación, es decir, conociendo la dosis de aplicación, conociendo los metros cuadrados a tratar, vamos a conocer
conocer cuánto de ingrediente activo vamos a utilizar. Como conocemos la concentración, ahí vamos a conocer cuántos litros de insecticida vamos a utilizar para el tratamiento de cordón sanitario. Y por último, vamos a determinar cuánto de agua vamos a utilizar en base a la superficie. Con esos datos, ya ustedes preparan el insecticida de un recipiente y posteriormente, una vez preparado el insecticida, lo vamos a colocar en un equipo de fumigación y la cuadrilla, los que van a trabajar, ¿no? Van a aplicar entonces el insecticida en el techo interno, en la superficie, en las paredes internas del silo, en el piso y en el pleno. Tienen que terminar el insecticida aplicando en esa superficie. Una vez que aplicamos ese fumigante, lo que estamos haciendo entonces es colocar un cordón sanitario, ¿no? El otro tratamiento preventivo es el tratamiento que vamos a hacer con el insecticida, aplicando también ese insecticida sobre la superficie de un grano. Esta práctica no es muy común en nuestro medio, debido a que la materia prima, el grano, en las industrias, lo utilizamos de manera permanente. En ese caso, no van a aplicar ustedes ningún insecticida sobre la superficie de los granos. Sin embargo, como habíamos mencionado en clases anteriores, normalmente los cereales se cosechan una sola vez al año y se utilizan durante todo el año. Significa que nosotros vamos a almacenar esos granos en los centros de acopio. Cuando estamos seguros de que ese grano no lo vamos a utilizar, por ejemplo, lo vamos a tener como mínimo 3 meses en un silo sin uso, ahí sí podemos aplicar el insecticida sobre la superficie de los granos, es decir, hacer el tratamiento sobre la superficie de los granos. Entonces, cuando estamos seguros de que el almacenamiento es prolongado y no lo vamos a utilizar ese grano, entonces sí realizamos un tratamiento en la superficie de los granos. Es decir, una vez que los granos salen de la secadora, ¿no? Lo enfriamos esos granos y antes de colocar esos granos en los silos, lo vamos a realizar el tratamiento. Es decir, ya en los gusanos vamos a hacer el cálculo de cuánto de insecticida vamos a utilizar para ese tratamiento. Y ese cálculo es parecido al cálculo que se hace para el cordón sanitario. Es decir, lo primero que vamos a hacer es determinar qué cantidad de grano vamos a almacenar. Es decir, el dato es en toneladas de grano, de cereal. Una vez que conocemos las toneladas de grano, el segundo paso es seleccionar el insecticida para conocer la concentración de ese insecticida. Normalmente cuando hacemos los tratamientos sobre el grano, la concentración es entre 10 y 15 partes por millón cuando utilizamos el Malathion o el Actellic. Es decir, son los mismos insecticidas para el tratamiento sobre el grano. Cuando hablamos de partes por millón, estamos hablando de gramos de ingrediente activo por tonelada. Es decir, por cada tonelada de grano vamos a utilizar entre 10 y 15 gramos de ingrediente activo. Esa es la dosis que se utiliza tanto para el Malathion como para el Actellic. Conociendo esa concentración, conociendo
las toneladas de grano a ser tratado, vamos a determinar cuántos litros del insecticida vamos a utilizar, conociendo la concentración de ese ingrediente activo. Y posteriormente también vamos a hacer el cálculo de la cantidad de agua que se utiliza. Normalmente utilizamos entre 1 y 2 litros por tonelada de grano. Eso va a depender de las impurezas. Una vez conocido la cantidad de insecticida, la cantidad de agua, preparamos el insecticida en un recipiente y cuando estamos desplazando el grano, cuando estamos colocando el grano dentro del silo, en el gusano es donde vamos a aplicar el insecticida, también con una mochila de fumigación, de tal manera que cuando el grano se desplaza, ya ingresa al silo ya tratado con el insecticida. Esos dos tratamientos son tratamientos preventivos. Y el tratamiento más importante es el tratamiento curativo, el que ustedes tienen en su pantalla. Es decir, vamos a utilizar los fumigantes. Una vez que en nuestro silo observamos de que hay proliferación de insectos, cualquiera que sean los insectos que acabamos de conocerlos, tenemos que matarlos. Y la única forma de matar es utilizando los fumigantes. Cuando hablamos de los fumigantes, estos fumigantes pueden estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Los insecticidas fumigantes más utilizados son la fosfina y el bromuro de metilo. El bromuro de metilo está en estado líquido, es decir, es un gas así como el de las garrafas, ¿no es cierto? A la temperatura y presión normal es un gas, el bromuro de metilo. Pero ese gas lo vamos a colocar dentro de unos recipientes, dentro de unas garrafas. En esas garrafas, como están colocadas esos gases a presión, entonces está en forma líquida. Ese bromuro de metilo lo vamos a aplicar entonces como fumigante en nuestro silo. Sin embargo, cuando hablemos del bromuro de metilo, vamos a ver que ahora ese fumigante ya prácticamente está en desuso, no lo aplicamos ya en los centros de acopio. Y vamos a hablar por qué ya no utilizamos ese bromuro de metilo. Entonces, el que más utilizamos ahora es la fosfina. Esta fosfina está en estado sólido, por eso que es el más utilizado. Es mucho más fácil aplicar este fumigante en estado sólido. Vamos a tener en pastillas planas o en pellets con cierta concentración. Y es mucho más fácil colocar estas pastillas sólidas en forma de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio al interior de la masa de grano, y este fosfuro de aluminio que ustedes ven en su pantalla se va a descomponer con el agua del medio ambiente en hidróxido de aluminio y el fosfuro de hidrógeno. Este fosfuro de hidrógeno recibe el nombre comercial de fosfina. Entonces, este gas es el que va a matar a los insectos dentro de nuestro silo. Este es el fosfuro de aluminio, estas son las pastillas, ¿no? O los pellets.
que vamos a colocar dentro de la masa de grano, ¿no? Está en estado sólido. Y en contacto con el medio ambiente, que es húmedo, entonces se produce esta reacción. Este hidróxido de aluminio es inerte. Por tanto, esto de acá, posteriormente lo vamos a separar cuando saquemos el grano de los silos. Y este fosfuro de hidrógeno es el que está en forma gaseosa y la que va a ocupar los espacios intergranulares dentro de nuestro silo y va a matar a los insectos. Este es el veneno. No solamente mata a los insectos, ¿no? Sino también puede matar a los animales que están cerca de los silos cuando se hace un tratamiento o también a las personas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el uso de estos fumigantes. Si vamos a hacer un tratamiento con fosfina en nuestro silo, utilizamos por lo general el fosfuro de aluminio. En el caso del fosfuro de magnesio, que también se utiliza, pero en casos especiales, es decir, por ejemplo, cuando las temperaturas están por debajo de 5 grados centígrados, el fosfuro de aluminio se degrada muy lentamente. Se degrada mucho más rápido a bajas temperaturas. Y sobre todo, se degrada mucho más rápido el fosfuro de magnesio que el fosfuro de aluminio. Por eso que este fosfuro de magnesio lo utilizamos cuando tenemos corto tiempo de exposición del insecticida. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros queremos exportar un cereal y ese grano ya se encuentra en un vehículo o en los vagones en el tren, ahí podemos aplicar nosotros este fosfuro de magnesio. El tratamiento es de 48 horas a 60 horas, es decir, este fosfuro de magnesio va a desprender mucho más rápido el fosfuro de hidrógeno. Por eso que cuando queremos nosotros aplicar los fosfuros, lo hacemos el fosfuro de magnesio cuando los granos se encuentran en tránsito. Acuérdense que decíamos que si queremos, por ejemplo, exportar un grano, ese grano tiene que estar libre de insectos para asegurarnos de que llegue a la frontera libre de insectos. Podemos aplicar ya cuando los granos se encuentran ya en un vehículo, ¿no es cierto? O en el tren. Sin embargo, cuando aplicamos la fosfina ya en los silos, lo hacemos con el fosfuro de aluminio, que es el que tarda más en desprender el fosfuro de hidrógeno y que nos dé tiempo para poder aplicar esas pastillas en el silo y evitar de que las personas puedan absorber ese fosfuro de hidrógeno. El fosfuro de aluminio viene con diferentes nombres comerciales. Normalmente lo compramos como Fotoxin, el más común. Son fabricadas en Alemania. También tenemos la Detia,
otro es la DETIA-gas, otro nombre es el FOSCAM, otro es el FOSGAS, que también lo utilizamos. Entonces estos son los nombres comerciales, ¿no?, para el fosfuro de aluminio. Estos fosfuros metálicos, decíamos, que vienen como pastillas o en forma de pellets, es decir, en forma de comprimido. Esta es la forma más común de comercializar la fosfina. Cada pastilla es una pastilla plana, tiene un peso de 3 gramos. Cuando lo aplicamos dentro de los silos, esta pastilla, lo colocamos dentro de los silos, al reaccionar con el agua va a liberar el fosfuro de hidrógeno, es decir, la fosfina. Y va a liberar entonces de 3 gramos, va a liberar 1 gramo de fosfuro de hidrógeno o fosfina. Esta relación es por la ecuación que le había mostrado, ¿cierto? Es decir, el fosfuro de aluminio más agua igual el hidróxido de aluminio más el fosfuro de hidrógeno. Entonces, por cada 3 gramos del fosfuro de aluminio, vamos a obtener 1 gramo de fosfuro de hidrógeno. Cuando compramos en forma de pellets, estas de acá decíamos que son pastillas planas, estos pellets son cilíndricos y tiene un peso de 0,6 gramos. Siempre va a liberar 1/3, es decir, va a liberar 0,2 gramos de fosfina. Tenemos una tercera presentación, que son en placas y bolsas, es decir, dentro de unas placas o bolsas, el fosfuro de aluminio viene en forma de polvo. Esta forma de presentación es para aplicar en harina, es decir, cuando en los silos de almacenamiento de harina observamos la aparición de insectos, entonces vamos a aplicar este insecticida, este fumigante, en forma de placas o bolsas. Ahí lo vamos a abrir, estas placas o bolsas, se va a liberar el fosfuro de hidrógeno, la fosfina, y el hidróxido de aluminio va a quedar dentro de la bolsa. Es decir, no queremos contaminar las harinas con el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio. Por eso que esta presentación es cuando aplicamos este fumigante en harina. Cuando realizamos la aplicación de los fumigantes, tenemos que cuidar sobre todo la hermeticidad de nuestro silo. Es decir, no tiene que haber fuga. Y la concentración del fumigante dentro del silo. Estas dos variables van a condicionar el tiempo de aplicación. Van a determinar qué tiempo de aplicación es este fumigante dentro de los silos. Normalmente, cuando aplicamos el insecticida, el fumigante, cuando empezamos, acá tenemos, por ejemplo, una gráfica, dice concentración del fumigante en función del tiempo. En este puntito, ¿no es cierto?, es cuando aplicamos las pastillas de Foxtoxin, cuando colocamos dentro del silo. Entonces empieza la reacción y aparece la fosfina. Tiene que aumentar la concentración en función del tiempo. Vamos a utilizar entre 1 y 2 días de aparición de la fosfina.
esa concentración tiene que subir por encima de 200 partes por millón, que es la concentración letal para los insectos. Es decir, dentro de los silos, esa concentración es la mínima que tenemos que alcanzar para poder matar a los insectos, no solamente a los insectos adultos, sino a toda forma de vida del insecto. Estos fumigantes van a ingresar dentro del grano, entonces van a matar a los huevos, a las larvas, a las pupas y a los insectos adultos. Y lo vamos a tener un tiempo de tratamiento por encima de esta concentración letal, mínimo unos 5 días. Y posteriormente vamos a evacuar el fumigante de los silos. Y ahí vamos a tardar aproximadamente 3 días hasta alcanzar una concentración de 0,3 partes por millón. De ahí tenemos esta figura. En esta gráfica podemos ver, este es el punto donde aplicamos el insecticida, el fumigante dentro del silo. Es acá donde vamos a empezar la aplicación y va a haber una liberación de la fosfina. Se va a liberar la fosfina hasta el 100%. Eso va a tardar aproximadamente un día. Entre un día y 2 días, dependiendo principalmente de la temperatura. Cuando la temperatura es más de 12 grados centígrados, la liberación de la fosfina es dentro de las 24 horas. Si la temperatura es menor, entre 5 a 12 grados centígrados, entonces va a tardar en liberar la fosfina. Va a tardar hasta 48 horas, 2 días. Entonces este es el tiempo de liberación del ingrediente activo, de la fosfina. Una vez que se libera la fosfina dentro del silo, como el silo es hermético, no va a salir el gas, lo vamos a dejar entonces ahí en exposición durante 5 días. En este tiempo tiene que matar a todos los insectos dentro del silo. Transcurrido este tiempo, vamos a abrir el silo, vamos a ventilar nuestro silo y vamos a tardar 72 horas, 3 días en esa operación de ventilar nuestro silo, hasta que la concentración del ingrediente activo, es decir, la concentración de la fosfina, esté por debajo de 0,3 partes por millón. Por encima de esto, es letal para las personas. Entonces, tenemos que medir al interior de nuestro silo si la concentración de la fosfina está menor a esta concentración de 0,3 partes por millón. Si alcanzamos esta concentración, entonces ya terminamos con el tratamiento de fumigación. Ya las personas pueden circular. Durante todo este periodo de tratamiento no tiene que circular gente, solamente las personas que están ahí en los silos son las que están realizando el tratamiento, ¿no? Las empresas grandes de centros de acopio tienen una cuadrilla de seguridad industrial, son gente ya que ha sido capacitada en el manejo de estos insecticidas, ¿no? Ellos saben cómo van a manejar estos insecticidas.
y son ellos los encargados de hacer estos tratamientos, es decir, los jefes de planta, una vez que observan la aparición de algunos insectos en el silo, entonces cuando ya es preocupante la presencia de estos insectos, ya se planifica el tratamiento como fumigante. Entonces ya la cuadrilla ya es la que se encarga de la aplicación de estos insecticidas. En otras empresas donde no hay esta cuadrilla ya encargada de la aplicación, se contrata empresas especializadas en estos tratamientos. Hay varias empresas en nuestro medio. Ellos saben cómo van a aplicar. Este tratamiento es peligroso, por eso que tenemos que tener cuidado en su aplicación. Cuando se aplica estos insecticidas, ya ese personal tiene que colocar una serie de avisos, ¿no? Que cuándo se va a realizar el tratamiento, si se está realizando, cuál es el insecticida que se está aplicando, qué medidas se tienen que tomar, ¿no? Qué pasa si una persona se pueda envenenarse con este gas, etcétera. Todo eso lo tiene que planificar previamente. ¿Cuáles son las concentraciones que normalmente utilizamos? En esta tabla podemos ver la dosis de fosfuro de aluminio que vamos a aplicar. Puede ser para comprimidos, para pellets de 0,6 gramos, para pastillas planas de 3 gramos o para bolsitas de 34 gramos para la aplicación en harina. Lo más común en los centros de acopio es el uso de estas pastillas de 3 gramos. Bien, si vamos a aplicar estas pastillas de 3 gramos, vienen unos tubos sellados herméticamente, solamente vamos a sacar las pastillas que vamos a aplicar. Por ejemplo, si tenemos galpones a granel, los galpones son esos galpones donde colocamos el grano, ¿no es cierto? Y esos galpones, ese grano puede estar a granel o puede estar ensacado. Esos galpones a granel, si aplicamos nosotros el insecticida, la concentración es entre 3 a 6 pastillas por tonelada de grano. Si tenemos silo, que es lo más común, estos silos, cuando aplicamos este insecticida, estas pastillas de 3 gramos, lo vamos a hacer también entre 3 y 6 pastillas por tonelada. Cuando el grano se encuentra almacenado en estiva, es decir, está ensacado, cuando se encuentra en estiva, vamos a aplicar entre 1,5 a 2,5 pastillas de 3 gramos por metro cúbico de estiva. También ahora es común almacenar los granos en bolsa, principalmente en el campo. Entonces, cuando aplicamos estos fumigantes en estas bolsas plásticas, la concentración es entre 1 a 3 pastillas de 3 gramos por tonelada. Entonces, estas son las concentraciones normales que utilizamos. En el caso de la aplicación en los silos para harina, utilizamos las bolsitas de 34 gramos. Entonces, vamos a aplicar estas bolsas, entre 1 a 2 bolsas de 34 gramos por tonelada de harina.
En esta figura podemos ver cómo se aplica estos fumigantes cuando tenemos el grano almacenado en estivas, es decir, en bolsa, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un galpón, ¿no? Dentro de este galpón puede haber diferentes granos almacenados en estivas, en bolsa. Por ejemplo, si vamos a hacer un tratamiento, supongamos aquí tenemos maíz, ¿no es cierto?, embolsado en arrume. Entonces, estas bolsas están colocadas sobre unas maderas aquí abajo, ¿no? No están en contacto directo con el piso. Para poder aplicar entonces el fosfuro de aluminio, en este caso, si observamos de que hay insectos en este arrume, lo que vamos a hacer es medir los metros cúbicos del arrume. Una vez conocido, nos vamos a nuestra tablita que vimos anteriormente y vamos a determinar cuántas pastillas vamos a utilizar de Fotoxin, de fosfuro de aluminio. Y comenzamos a encarpar. Esta carpa es un cobertor de polietileno. El espesor de esta carpa es de 150 micrones. Por aquí no va a salir el gas. Entonces lo cubrimos con esta lona, la estiva. Y antes de terminar, antes de aplicar, como conocemos ya cuántas pastillas vamos a utilizar, en la parte inferior vamos a colocar entonces en una placa, utilizamos normalmente esas placas donde se comercializan los huevos, es ahí donde vamos a colocar las pastillas de Fotoxin y lo vamos a cubrir completamente con la carpa y lo vamos a sellar. Es decir, para sellar estas carpas con el piso vamos a colocar una culebra, ¿no? O también podemos colocar algunas bolsas de aquí, lo vamos a colocar acá, lo vamos a sellar. Y una vez sellado, empieza, como hemos hablado, qué tiempo de tratamiento lo vamos a tener. Y una vez transcurrido ese tiempo, una vez terminado con el tratamiento, vamos a ventilar. Y para ventilar esto, vamos a abrir todas las puertas del almacén, tienen que estar abiertas, y vamos a comenzar a sacar, a levantar la carpa, ¿no? El personal que va a hacer este trabajo también tiene que ser un personal ya que conozca su trabajo con estos insecticidas y que tiene que tener la ropa necesaria, ¿cierto? Y sobre todo la mascarilla. Esa mascarilla tiene que tener un canestén específico para el ingrediente activo. Estamos trabajando con el fosfuro de aluminio, ese canestén, ese filtro de su mascarilla tiene que ser adecuado para el fosfuro de aluminio. Si es bromuro de metilo, ese canestén es para bromuro de metilo. Es decir, nosotros en el mercado tenemos diferentes canestenes, ¿no?, para poder utilizar las máscaras, unos filtros específicos para ese ingrediente activo. Y tiene que tener, por supuesto, la ropa, ¿cierto? Guantes, lentes, ropa adecuada, botas, etc. Bien, en el caso de los silos, que es lo que más nos interesa, este es nuestro silo, que tenemos almacenado un grano.
Cuando el volumen de grano almacenado es bajo, es decir, aquí no tenemos mucho grano almacenado en este silo, si el tratamiento lo hacemos dentro del silo, haciendo los cálculos, ¿no es cierto?, para todo el volumen de silo, vamos a utilizar una mayor cantidad de pastillas que la necesaria. Para evitar ese gasto inútil, ¿no?, y la posible contaminación, podemos nosotros aplicar solamente el fumigante en la masa de grano. Y para eso, lo que hacemos, por ejemplo, en esta gráfica, lo que estamos haciendo es nivelar la superficie de los granos antes de aplicar el fumigante, las pastillas de fosfuro de aluminio. Y una vez que vamos aplicando, por ejemplo, si aquí la altura es baja, tenemos en los centros de acopio unos equipos, unos tubos para poder introducir las pastillas de Foxtoxin dentro de la masa de grano. Podemos introducir de aquí, nos paramos aquí arriba y vamos introduciendo a diferentes alturas las pastillas con esos muestreadores. Y una vez que van a colocar, mientras las personas van colocando las pastillas, las otras personas de la cuadrilla van tapando con una lona. Hemos dicho que la lona tiene que ser de polietileno, es adecuado para este tipo de tratamiento, tiene que tener 150 micrones de espesor. Esa lona lo vamos a colocar sobre el grano y en la pared interna vamos a colocar unas culebras, esto de acá, para evitar de que el gas que se forma en la masa de grano pueda subir a la parte superior. Queremos hacer solamente el tratamiento del grano. Y no solamente vamos a colocar estas culebras, sino también vamos a pegar esta lona en la pared interna del silo para evitar de que haya desplazamiento del gas hacia este espacio y disminuir la concentración acá del fosfuro de hidrógeno, porque la cantidad de pastillas que vamos a calcular es solamente para este volumen de tratamiento. Sin embargo, lo más común en un silo es que el grano silo, este grano dentro del silo, ¿no es cierto?, cubra todo el volumen del silo, es decir, esté lleno de grano, nuestro silo. En ese caso no vamos a colocar por ninguna lona en la parte superior, porque este silo de acá, los silos que tenemos en los centros de acopio, están adecuados, ¿no es cierto?, están diseñados para hacer los tratamientos de fumigación. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso, si este silo es de alta capacidad, el trabajo normal común es utilizar otro silo para el tratamiento. Si tenemos, por ejemplo, aquí almacenado un grano y observamos ahí la aparición de los insectos, entonces para hacer el tratamiento necesitamos de otro silo. Si tenemos disponible un silo vacío, entonces lo que vamos a hacer es evacuar este grano. Vamos a sacar el grano, ¿no?, por la parte inferior. Por aquí abajo abrimos esta salida. El grano por gravedad va a salir, ¿no?, por acá, y va a caer aquí abajo. Hay una cinta transportadora. Entonces cae a esta cinta transportadora y lo va a llevar a una fosa. Hay una fosa en todos estos silos, hay una fosa. Y en la fosa, una vez que cae a la fosa, es tomado ese grano por un elevador de canguilones.
ese elevador de canguilones va a desplazar el grano, lo va a subir el grano a la parte superior. Y aquí arriba también hay un sistema de transporte que es móvil, lo vamos a desplazar a los silos. Entonces, esas cintas transportadoras van a llevar el grano a otro silo, lo van a descargar por la parte superior. Esa es la operación que normalmente hacemos en un centro de acopio. Entonces, cuando estamos desplazando el grano de un silo a otro silo, en esta fosa de acá es donde vamos a aplicar las pastillas de Fotoxin, o puede ser en las cintas transportadoras, puede ser en estas cintas elevadas acá en altura. Ahí vamos a colocar, tenemos nosotros en los centros de acopio un instrumento que dosifica, son dosificadores automáticos de pastillas de fosfuro de aluminio. Eso equipo, entonces lo programamos y esos equipos van a colocar las pastillas en función del tiempo, según la velocidad de transporte de la cinta, es decir, qué cantidad de grano está desplazando por hora. En función a eso vamos a programar la cantidad de pastillas que se va a dosificar de manera automática. Si no tenemos ese equipo, ese dosificador automático, van a tener que utilizar un trabajador y ese trabajador va a estar colocando esas pastillas sobre estas cintas transportadoras, de tal manera que cuando ingresan los granos dentro del silo, ya está ingresando las pastillas de fosfuro de aluminio, ¿no? Es decir, lo que queremos es distribuir esas pastillas en toda la masa de grano. Esa es la operación que realizamos. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos un silo vacío? Lo que hacemos es la misma operación. Vamos a abrir acá y lo vamos a hacer recircular el grano al mismo silo. Y en la cinta transportadora es ahí donde vamos a dosificar con las pastillas de fosfuro de aluminio. De tal manera que cuando el grano sale y nuevamente ingresa al mismo silo, está también ingresando las pastillas. Entonces la finalidad es distribuir todas las pastillas en la masa de grano. Queremos de que esté distribuida en toda la masa de grano. También tenemos en nuestro silo este sistema de fumigación en circuito cerrado. La gran mayoría de los silos grandes tienen este sistema de circuito cerrado. En este caso, no es necesario desplazar el grano, no es necesario llevar, ¿cierto?, el grano y mezclar con las pastillas del fosfuro de aluminio. En este caso, cuando tenemos este sistema cerrado de circulación, vamos a colocar las pastillas en la parte superior, en la superficie superior del grano. Acá es donde vamos a colocar todas las pastillas, dependiendo de la cantidad de toneladas de grano que tenemos acá, hacemos los cálculos, ¿cierto? Según la tablita, vamos a ver cuántas pastillas vamos a utilizar. En los silos siempre de 3 a 6 pastillas por tonelada de grano. Entonces, esa cantidad de pastillas la colocar en la parte superior. Un hombre va a ingresar por acá, coloca aquí, sale de ahí, se sellan todas estas salidas, ¿no? Se van sellando, el plenum también se sella, y solamente lo que se hace en este tipo de circulación cerrada es cambiar la ventiladora. Esta ventiladora, que es un sistema de aireación, lo cambiamos por una ventiladora más pequeña, es decir, que nos entregue menor caudal y presión. Entonces, ¿qué va a hacer esta pequeña ventiladora? Hay un sistema de tubería aquí. Este gas, ¿no es cierto?, en contacto con la humedad, estas pastillas se están transformando en fosfuro de hidrógeno, fosfina. Entonces, este gas
se va a acumular en la parte superior, en esta parte de acá. Va a ingresar el fumigante a través de este ducto, va a salir, va a ser succionada por la ventiladora y la fosfina entonces va a ser distribuida los espacios intergranulares en toda la masa del grano, ¿no? Entonces aquí hay un circuito cerrado, ¿no? Esta fosfina viene por acá, ingresa a la masa, sale nuevamente y va recirculando. De esa manera, ¿no es cierto?, vamos a tener el fosfuro de hidrógeno distribuido en toda la masa de grano durante los 5 días, donde va a matar a los insectos que están dentro de este silo. Cuando tenemos este circuito cerrado, entonces no es necesario de hacer recircular la masa de grano. Es ahí donde vamos directamente a aplicar en la parte superior pastillas de fosfuro de aluminio. También tenemos este equipo. Algunas plantas tienen este equipo para producir ya, aquí lo dosificamos, las pastillas. Este equipo va a producir el gas y va a introducir dentro del silo. Bien, ahora vamos a conocer cómo vamos a medir la concentración del fosfuro de hidrógeno o de la fosfina. Decíamos que dentro del silo tenemos que alcanzar una concentración mínima de 200 partes por millón. Esta es la concentración mínima que tiene que haber del fosfuro de hidrógeno dentro del silo, ¿no? Puede ser más alto, mejor. Normalmente está 500 partes por millón, 600 partes por millón, etc. Pero no tiene que bajar de 200 partes por millón. Un tratamiento es efectivo, decíamos, cuando el silo es hermético, no tiene que haber fuga. Si hay fugas en el silo, inmediatamente dejamos de aplicar y tenemos que ver el problema, donde hay fugas, ¿no es cierto?, para reiniciar el tratamiento. Entonces, durante los 5 días de tratamiento con el insecticida, la concentración ahí adentro del silo es de 200 partes por millón. Dependiendo de la cantidad de pastillas, puede alcanzar mayor concentración. Bien. Cuando terminamos con el tratamiento, decíamos que vamos a ventilar el silo. Entonces ya el personal lo que hace es abrir todas las salidas, ¿no?, del silo. Y la fosfina sale del silo al medio ambiente. Ese tiempo de ventilación decíamos que era aproximadamente de 72 horas. Entonces la concentración del ingrediente activo va a disminuir hasta alcanzar la concentración de 0,3 partes por millón, ¿no? ¿Cómo sabemos la concentración de ingrediente activo durante el tratamiento? ¿Y cómo sabemos, ¿no es cierto?, cuando ya llegamos a este límite? Es midiendo. ¿Cómo lo vamos a medir el ingrediente activo? Tenemos estos instrumentos para medir. Este dispositivo, este medidor, es el más utilizado. Es un medidor digital exclusivamente para ese ingrediente activo. Si estamos haciendo un tratamiento con el fosfuro de hidrógeno, entonces compramos este medidor digital específicamente para la fosfina. La escala de medición de este instrumento es desde 0 partes por millón hasta 1000 partes por millón. Es el más utilizado.
También tenemos estos tubos detectores de fosfina, ¿no? Son unos tubos que compramos y dependiendo de qué escala, qué concentración queremos medir, vamos a tener una escala en estos tubos. Por ejemplo, si estos tubitos van a ser utilizados durante el tratamiento, entonces tendremos, por ejemplo, aquí la escala entre 100 partes por millón y 600 partes por millón, ¿no? Es decir, esos tubitos nos sirven para medir durante el periodo de tratamiento. Si queremos nosotros medir la concentración del ingrediente activo fuera del silo, es decir, si hay fugas, por ejemplo, ¿no? Y evitar de que las personas que están fuera de los silos puedan contaminarse, puedan envenenarse con este gas, siempre estamos midiendo fuera de los silos. Entonces utilizamos nosotros estos tubos detectores, ¿no? Su concentración entonces será acá entre 0 y, por ejemplo, y 10 partes por millón, ¿no? Ahí vamos a medir las concentraciones mínimas de ingrediente activo. ¿Cómo medimos? Para utilizar estos tubos detectores, vamos a romper estos dos extremos. Estos son de vidrio, ¿verdad? Entonces rompemos los dos extremos del tubo. Al romper esta parte de acá, es un material inerte. Normalmente es sílica gel, que cuando hice el aire, sea distribuido de manera uniforme a través de este material inerte y que contiene un producto químico que reacciona con el fosfuro de hidrógeno. La velocidad de reacción es inmediata, ¿no? Y va a producir una coloración y nos va a detectar la concentración de ingredientes activos en el aire. Es decir, tenemos acá una bomba extractora. Tenemos diferentes formas de bombitas extractoras que hay en el comercio, que uno de los extremos abiertos del tubo lo colocamos dentro de esta bomba extractora, apretamos esta bombita y va a absorber, la capacidad de absorción es de 100 mililitros de aire. Entonces el aire va a ingresar por acá de manera homogénea, va ingresando, y a medida que se va desplazando el aire por dentro del tubo, va reaccionando químicamente con un reactivo y nos va a dar un color. Entonces, a medida que ese ingrediente activo se va desplazando, va a marcar en esta escala la concentración del fosfuro de hidrógeno, ¿no? Mediante una coloración. Y cuando ya a los 100 mililitros, una vez terminado ya el análisis, este tubito ya nosotros vemos la coloración en qué escala está y vamos a determinar entonces las partes por millón de fosfuro de hidrógeno. Estos tubitos son muy utilizados en estos tratamientos, pero este de aquí sí o sí lo tenemos en los centros de acopio. También existen unas tarjetas. Normalmente hay oficinas cercanas a los silos. Entonces, cuando se realizan estos tratamientos con estos venenos, se tiene que cuidar de que nadie pueda estar en contacto con el ingrediente activo. Por eso que cerca de las oficinas se van colocando esas tarjetas y esas tarjetas van a dar una coloración. Cuando se alcanza una concentración mínima, cambia de color esta tarjeta. Cuando se observa la presencia del ingrediente activo en el aire, inmediatamente se tiene que evacuar a todo el personal para evitarse accidentes y se tiene que medir las concentraciones ya cerca de los silos y ver de dónde
hay fugas, ¿no es cierto?, en los silos para poder reparar esas salidas del ingrediente activo. Entonces, estas son las formas normales de medir. Ahora, ¿cómo vamos a medir el ingrediente activo dentro del silo? Para eso tenemos estos tubitos de acá. Estos tubitos de plástico. Lo vamos a instalar dentro del silo a diferentes alturas. Y de ahí vienen estos tubitos de acá, ¿no? Entonces, estos tubitos tienen una llave acá hermética, y si queremos nosotros medir la concentración del ingrediente activo, por ejemplo, en una zona del silo, abrimos esta llave, este aire de aquí que sale, lo colocamos al tubito, aquí está el tubito, ¿no?, para medir la concentración del fosfuro de hidrógeno. Esta es la bombita. Entonces aquí lo que está haciendo este operario es medir la concentración del ingrediente activo dentro del silo, una parte del silo. Esta operación se realiza 1 o 2 veces por día, ¿no?, para saber cómo va variando la concentración del fosfuro de hidrógeno dentro de los silos. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta, algo que quieran saber sobre estos tratamientos con insecticidas, ya sea tratamiento de cordón sanitario, sobre el grano, fumigante, etcétera? Antes de terminar con la clase, pueden preguntar, por favor, qué quieren saber. Hola, ¿me escuchan? Es que una consulta. Sí. Y estos insecticidas que estaba nombrando, también lo puedo aplicar en el arroz, por decir, porque hay personas, por decir, familiares. Hola, perdón. En el arroz, por decir, lo puedo utilizar también en una proporción menor, por decir. No sé si ustedes me han escuchado bien, porque a ustedes yo le escucho así de manera interrumpida, o sea, no le escucho bien. Me hablaba de aplicación sobre el arroz, o sea, ¿cómo quiere aplicar? A ver, ¿dónde está el arroz almacenado? ¿Cómo quiere aplicar? A ver, mencióneme para que yo le explique. Por decir, ingeniero, ¿Podría repetirme la pregunta para que yo... Y se le Hola. llenan ojos, entonces también lo podría aplicar esos insecticidas o no. Tampoco le escuché. A ver, explíqueme por una tercera vez, a ver si logro escucharlo, por favor. ¿Qué es un silo? ¿Dónde está almacenado? Creo que me hablaba usted de arroz, ¿cierto? Hola. 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 Ingeniero. A ver, Torres Tatiana. Sí. Usted me preguntaba sobre algo de arroz, algo que no le expliqué, por favor. No, ingeniero, era mi compañera, pero yo tengo una duda igual. Ya. ¿Está su compañera primero ahí para que yo pueda hablar con ella? No estoy segura. ¿Qué es lo que preguntó? ¿Ustedes escucharon? Acaba de escribir en el chat, pregunta si los insecticidas
que mencionó se pueden aplicar al arroz. Que si se puede aplicar al arroz. ¿Hola? Sí, ingeniero, se puso en el Sí, chat la ingeniero. compañera. Por supuesto, pues, estamos hablando de todos los granos en general, ¿no es cierto? Es decir, se aplica al trigo, al maíz, al arroz, a todo lo que son los cereales. A todos se los aplica. Ahora, la forma de aplicar es dependiendo de qué es lo que ustedes tienen. Por ejemplo, si ella me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un pequeño silo. Por ejemplo, el silo más pequeño, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tenga una altura de 2 metros y un diámetro de 1 metro, ¿no? Hay pequeños silos, por ejemplo, en el campo, ¿no? Cuando se aplica estas pastillas ya en silos pequeños, lo que se hace es colocar las pastillitas sobre la superficie y se lo cierra herméticamente, ¿no? El fosfuro de hidrógeno es un gas muy denso, es decir, tiene una densidad mayor que 1, significa de que va a bajar en vez de subir en el aire. Entonces, cuando aplicamos las pastillitas, cuando el silo es de dimensiones pequeñas, normalmente las pastillitas de Fostoxin lo colocamos en la superficie del grano, en la parte superior. Entonces, a medida que se transforma en un gas, ese gas va bajando por la masa de grano, por la densidad que tiene, ¿no? Va bajando y cubre todo el pequeño silo. Es de esa manera que uno puede hacer el tratamiento en los silos pequeños. No sé en qué me estaba hablando ella. Me gustaría que me especifiquen en qué tipo de silo, ¿no? Para que yo les explique cómo, porque es diferente el tratamiento. Hemos visto cómo se hace un tratamiento cuando hay grano almacenado en bolsas en arrumbe, cuando estamos, qué sé yo, en un depósito, ¿no es cierto? En un almacén, por ejemplo, el grano está a granel, cómo se realiza el tratamiento es diferente. Bien, me preguntaba usted algo. Sí, ingeniero, yo le quería Sí, preguntar. por favor, hable, por favor. Ahora sí le escucho bien a usted. Ingeniero, yo tenía dudas sobre la plaga de los gorgojos. ¿Ya? ¿Cómo se puede prevenir eso? Pero ya es una duda mía en general, porque yo veo que eso mucho hay en Santa Cruz, no hablando solo a nivel industrial, sino también en pequeña escala, tipo en las casas, en los negocios, incluso en el sector gastronómico, digamos, las materias primas siempre están contaminadas con este insecto. ¿Y qué se podría hacer para prevenir? ¿O es simplemente ya desde la producción de por ejemplo, las harinas? ¿Desde ahí viene esta plaga o cómo? No sé si me entendió. Y la última parte se cortó. Lo que usted, su preocupación es que normalmente, ¿no es cierto?, cuando nosotros compramos un grano, por ejemplo, en su casa seguramente usted compra arroz, ¿no es cierto?, o cualquier otro grano, por ejemplo, puede comprar un quintal, ¿verdad? Y observa siempre de que hay ahí proliferación de insectos, ¿verdad? Eso es lo que más o menos yo le entendí. Sí. Normalmente va a aparecer los insectos, ¿no? Porque ya el grano está contaminado. El grano ya está contaminado con el insecto, ¿no? Ahora, si usted lo deja ahí, por ejemplo, usted compra un quintal de un grano y lo deja ahí, ese grano, ¿a qué temperatura y a qué humedad está? Está la temperatura normal, ¿no es cierto? La temperatura aproximadamente de 25 grados centígrados, quizás más. Y en esas condiciones de humedad y temperatura, esos insectos sí o sí se van a multiplicar. Por más que usted los tape, ahí está con el oxígeno necesario para que ellos se multipliquen. A veces usted agarra un grano, lo coloca en un recipiente y lo tapa. Cuando abre, ahí ya usted observa ya que hay una gran cantidad de insectos, ¿verdad? El aire que está ahí es suficiente para que los microorganismos se multipliquen. Cuando queremos, es decir,
¿cuáles son los factores de multiplicación de un insecto? Principalmente la humedad, la temperatura, ¿no? La disposición de oxígeno y el sustrato. Si existen esos 4 factores, sí o sí va a haber multiplicación de insectos. Es decir, cuando usted compra, por ejemplo, un quintal de un grano, ¿cierto? Ahí tiene todos los nutrientes para que el microorganismo se multipliquen. Es decir, los insectos se van a multiplicar en esos granos. Sí o sí, porque esa es su materia prima para su multiplicación. Ahí está el sustrato. Ahora, si usted los tiene abiertos, imagínense, peor todavía, está con todo el oxígeno disponible, está con la humedad necesaria, porque está la humedad ambiente, ¿no? Y la temperatura ambiente. O sea que el insecto está feliz ahí, se va a multiplicar. Usted cuando observe ya su grano está destruido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando compramos un grano? ¿Qué hemos hecho cuando compramos un grano en un silo? Lo mismo se tiene que hacer. Primero, ¿qué hemos hecho? Hemos disminuido las impurezas, ¿cierto? Lo primero que hemos hecho. Si usted compra un grano y ese grano tiene muchas impurezas, tiene granos partidos, tiene granos dañados, etcétera, etcétera, en una semana usted va a ver que hay cualquier cantidad de insectos ahí dentro de su masa de grano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hemos hecho en la fábrica. Lo primero que hacemos es, la primera operación es eliminar las impurezas, ¿verdad? Sí o sí tenemos que eliminar porque esas impurezas tienen una alta humedad. Es ahí donde están los focos de infestación. Otra medida que hemos hecho, secar. Tiene que estar seco el grano, ¿no? Una vez que está seco, tiene que estar a baja temperatura. Y no tiene que estar disponible el oxígeno. Es decir, cuando nosotros lo llevamos a un silo, el microambiente que está dentro de un silo no es diferente a la parte externa. O sea, dentro de un silo, allá adentro, el microorganismo tiene diferente ecosistema, es decir, está a diferente temperatura, a diferente humedad dentro del silo, a diferente presión. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas condiciones no sean óptimas para el crecimiento del microorganismo, si no se va a multiplicar. Recuerden siempre esos 4 factores principales: humedad, temperatura, oxígeno y sustrato. Si hay eso, sí o sí se van a multiplicar los microorganismos. Siempre ustedes van a tener la proliferación de insectos, ¿no? Cuando compramos los granos, ya esos granos están infectados. Están ya infestados. Entonces, lo único que vamos a esperar a que esos granos, en esos granos infectados se multipliquen esos insectos, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que matar con un fumigante, ¿no es cierto? Pero ¿cómo van a comprar? Si ustedes si están trabajando en una fábrica pequeña, entonces su silo será pequeño, en función de eso usted va a hacer el tratamiento, pero siempre para matar es con un fumigante, siempre. Si vamos a almacenar por mucho tiempo un grano, entonces vamos a hacer tratamientos preventivos, ¿no? Tanto de tratamiento de cordón sanitario, es decir, desinfectar todos los silos, y los tratamientos de superficie, son los preventivos. Pero una vez que ya aparecen los insectos, tenemos que matarlos con un fumigante, sí o sí, en la industria. Gracias, ingeniero. Bien, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Bien, ustedes, hasta luego.